nuestros restaurantes favoritos están desapareciendo. A medida que empeora la situación económica en EEUU, los grandes nombres del sector ven cómo sus negocios se pudren desde dentro. En los últimos 3 años, más de 1.600 restaurantes han cerrado definitivamente en todo el país, y por desgracia, esa tendencia sigue cobrando fuerza en 2023. Por eso hoy hemos decidido enumerar algunos de los locales de comida más queridos de EEU que van a reducir sus operaciones o a cerrar este año. Pero antes de seguir adelante, te pedimos humildemente que apoyes nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas listas. Sin más preámbulos, he aquí 15 grandes cadenas de restaurantes que se declararon en quiebra, un Panera Bread en los últimos años, una panadería de barrio considerada en su día un importante rival de grandes cadenas de panadería como Panera Bread, se enfrentó a una enorme oleada de cierres de tiendas. La pérdida de ingresos causada por el menor número de establecimientos, además de los problemas financieros provocados por la pandemia, llevaron a la cadena a incumplir su línea de crédito. El año pasado, la empresa estaba trabajando en la elaboración de un plan de pago con los prestamistas cuando una empresa llamada Assassin Management adquirió la deuda de la cadena. En ese momento, SSP planeó embargar los activos de Corner Bakery e incluso programó una venta de garantías 2010, que es lo que llevó a Corner Bakery a declararse en quiebra en primer lugar. Como protección contra el embargo de activos, a principios de este mes, la cadena, valorada en 40 millones hace apenas un año, aceptó una oferta de compra de 15 millones de Assassin Management, que ahora está eliminando los locales de bajo rendimiento y tratando de reorganizar la cadena para que vuelva a ser rentable. Dos McDonald's es difícil de creer, pero ni siquiera las mayores y más exitosas cadenas de comida rápida del mundo son inmunes a las quiebras entre las franquicias. Hace solo un par de meses, Ras Enterprises LLC se declaró en quiebra y cerró todos los restaurantes McDonald's que explotaba. Graves' problemas laborales con mineros llevaron al franquiciado a enfrentarse a una demanda millonaria que afectó a toda la marca. El mes pasado, la empresa anunció el cierre de cientos de establecimientos, no solo en EEUU, sino en todo el mundo. Algunos de sus formatos se han quedado anticuados. Los ejecutivos afirman que la decisión se tomó después de que un equipo de miembros del Consejo de Administración debatiera el potencial de crecimiento de determinados locales y decidiera centrarse en los que ofrecían mayor rentabilidad financiera, excluyendo de su cartera los establecimientos en dificultades. Burger King, después de repercutir una serie de subidas de precios a sus clientes, Burger King ha visto una dramática desaceleración de las ventas en 2023 y eso ha puesto a algunos de sus mayores franquiciados al borde de la ruina financiera a principios de este año. Tom's King Holdings, considerado uno de los operadores con mejores resultados de Norteamérica, reveló hace unos años que sus establecimientos tenían grandes problemas y se declaró en quiebra 2010, sorprendiendo a muchos otros franquiciados de Burger King. Según los expedientes judiciales, el negocio de Tom's King se resintió considerablemente de la pérdida de afluencia de público, lo que se tradujo en un descenso de los ingresos sin una disminución proporcional de las obligaciones de alquiler, servicio de la deuda y otros pasivos. Para empeorar las cosas, otro importante franquiciado de Burger King, Meridian Restaurants Unlimited, también se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras en marzo. La empresa con sede en Utah es uno de los mayores franquiciados de Burger King y cientos de locales están a la espera de ser vendidos o quedar a oscuras en los próximos meses. Más recientemente, otro operador, Amy J. King, cerró unos 30 restaurantes tras una disputa con la cadena Burger. Antes de los cierres, Burger King había demandado al franquiciado Amy King por un supuesto impago de los cánones exigidos, publicidad
pagos de fondos y otras tasas pendientes en relación con la explotación de restaurantes Burger King situados en Michigan. A partir de ese momento, los cierres de tiendas no dejaron de sucederse para la cadena de restaurantes. A finales de 2023, más de 500 locales habrán desaparecido para siempre. Ya se han cerrado unos 124 establecimientos y otros 400 restaurantes de bajo rendimiento están en proceso de cierre. 4 Ardis con problemas de liquidez. Durante los 2 últimos años, una de las mayores operaciones de Ardis está cerrando cientos de locales tras acogerse al Chapter 11 en mayo. Antes de la presentación, Summit Restaurant Holdings ya había cerrado 40 locales Ardis este año. En este momento, los ejecutivos están buscando un comprador cualificado y bien capitalizado con un historial de éxito a través de los restaurantes de entretenimiento, Yusan, alimentos, bebidas y mercados minoristas, según documentos judiciales. La empresa también ha revelado que desde la pandemia se enfrenta a graves problemas de tráfico peatonal, presiones inflacionistas que reducen los beneficios y mayores costes de alimentación y mano de obra, lo que hace cada vez más caro mantener abiertos los locales que no rinden 5. Propiedad de la misma empresa matriz que Burger King, Yusan. La popular cadena de pollo Popeyes también ha tenido que hacer frente este año a la quiebra de una de sus mayores franquicias. Premier Kings fue fundada por Manrich Patrick Seydoux en 2018 y al año siguiente había triplicado el número de tiendas que operaba y generaban más de 30 millones en ventas anuales. Trágicamente, Mr. Seydoux falleció en mayo de 2022 y su negocio nunca pudo recuperarse por completo de la pérdida de su único gerente. El descenso de las ventas, el aumento de los costes y las pérdidas operativas obligaron al franquiciado a cerrar un gran número de restaurantes en Alabama y Tennessee. Algunos locales fueron desalojados por el propietario, lo que dejó a la empresa con solo la mitad de sus locales. En marzo de 2023, PSK finalmente se declaró en quiebra, según consta en los documentos judiciales de la declaración de quiebra. Esta trágica pérdida, sumada a diversos factores macroeconómicos, ha causado una enorme incertidumbre y trastornos en la empresa. Chesty Freeze, fundado en 1915, es un restaurante de comida rápida especializado en helados cremosos que está desapareciendo rápidamente de nuestro panorama económico. Durante su apogeo, Tasty Freeze llegó a tener más de 2.000 locales en todo IEUU, pero a principios de siglo, menos de 100 locales seguían abiertos. La cadena ayudó a dar forma a otras populares cadenas de comida rápida que han crecido hasta convertirse en algunos de sus mayores competidores a lo largo de los años. Hoy, la empresa en quiebra solo tiene 4 locales en funcionamiento, y esas tiendas pueden desaparecer para siempre al extinguirse la marca Tasty Freeze del taco. Aunque en la actualidad no parece ser una amenaza significativa para el imperio mexicano de comida rápida de Taco Bell, en realidad fue el mano a mano con Taco Bell a principios de los 90, antes de que Chipotle y MDS entraran en el mercado. Sin embargo, la sobreexpansión impulsada por el deseo de igualar el poderío de Taco Bell dejó a la cadena con graves problemas de liquidez. Con una importante carga de deuda que reestructurar, Dow Taco se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras y cerró 175 restaurantes desde 2028. La pandemia del COVID-19 obligó a cientos de miles de restaurantes a cerrar permanentemente en el lapso de un año. Sin embargo, si te dijéramos que la cadena de comida rápida Krystal se declaró en bancarrota en 2020, probablemente asumirías que lo hizo debido a la crisis que sobrevino y de la que fueron víctimas varios negocios de todo el país. Pero no fue así, con Krystal enfrentándose a 7 trimestres de caída de ventas. Yusan, la cadena de comida rápida, en realidad se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 en enero de 2022, meses antes
de que el brote de COVID-19 comenzara a extenderse por todo el mundo, cerrando casi 50 restaurantes el año anterior. La desafortunada decisión de Krystal de solicitar protección judicial tan pronto antes de la pandemia de COVID-19 limitó sus opciones potenciales. Cheese ha marcado generaciones y ganado enorme popularidad a lo largo de las décadas. Con su primera declaración de quiebra registrada en 1984, cuando arrastraba una deuda de 50 millones en bonos impagados. Su empresa matriz, Pizza Town Theater, decidió solicitar protección judicial para evitar la indigencia empresarial. A día de hoy, el futuro de Chuck E. Cheese sigue siendo incierto, pero dado el tamaño de su carga de deuda, solo un milagro puede salvar a la cadena de declararse en quiebra de nuevo en un futuro próximo. Rubius Coastal Grill se declaró en quiebra para renegociar su deuda pendiente y luchar por una oportunidad de seguir en activo. Tras encontrar un nuevo prestamista para salvar Rubius Coastal Grill y hacerla de nuevo financieramente viable, la cadena ha vuelto a declararse en quiebra recientemente, ofreciendo una pizca de esperanza a otras marcas endeudadas que se enfrentan al mismo proceso en estos momentos. Y Blue Star Gourmet, la cadena de comida rápida de donuts, entró en el mercado compitiendo con algunos de los grandes del sector, como Dunkin' Donuts y Krispy Kreme. Sus productos de mayor precio y menor volumen de ventas empezaron a pesar en sus finanzas durante la pandemia. Cuando se declaró en quiebra por primera vez, la cadena de donuts siguió enfrentándose a vientos en contra, lo que la llevó a declararse en quiebra por segunda vez en 2022. Ahora, solo quedan 3 tiendas abiertas en Oregón, el estado donde se fundó. IOP se declaró en quiebra y cerró 50 restaurantes. CFR Holdings, el franquiciado de IOP, se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Algunos de los lugares fueron comprados por Guillermo Perales Holdings en octubre y ahora son operados por Sunkels LLC. Pero docenas de otros no tuvieron la misma suerte Yusand con una recesión a las puertas. Es difícil saber cuáles serán las supervivientes. California Pizza Kitchen se declaró en quiebra y cerró aproximadamente el 13% de todos sus restaurantes. La cadena de pizzerías de 35 años de antigüedad se acogió al capítulo 11 para reducir su carga de deuda a largo plazo y emerger como una empresa mucho más fuerte. Advirtió que cerrará todos los locales no rentables, pero no especificó cuántos de sus restaurantes se verán afectados. Golden Corral también se ha visto especialmente afectado por la pandemia debido a la prohibición de su formato subyacente, y su franquicia Group 1069 Restaurant Group LLC quebró el año pasado. Demostró ante los tribunales que la cadena había acumulado una deuda de 49,7 millones que 1069 atribuyó al cierre de restaurantes y a la caída de las ventas. Desde la pandemia de COVID-19 2019, el impacto comercial de la pandemia en nuestro segmento ha sido significativo. La recuperación ha sido lenta y algunos franquiciados no podrán seguir operando sin un alivio financiero adicional, dijo el CEO de Golden Corral, Lance Trinoy. Ruby Tuesday también se declaró en quiebra con la esperanza de reestructurarse y permanecer en el mercado durante más tiempo. El consejero delegado de Ruby Tuesday, Sean Letterman, declaró ante el tribunal que la cadena no tiene intención de reabrir 185 de sus restaurantes cerrados durante la pandemia. La presentación judicial de la Dermin también citaba el descenso del tráfico en los centros comerciales y la crisis del coste de la vida como factores que afectan a los ingresos de Ruby Tuesday. La empresa está actualmente en proceso de encontrar un comprador para su negocio y su supervivencia sigue en juego. Cuando una empresa se declara en quiebra, no se libera inmediatamente de todas sus obligaciones financieras anteriores. Es necesario llegar a una serie de acuerdos financieros y, como resultado, la quiebra bajo el capítulo 11 suele tardar entre 6 meses, 2 años en resolverse.
Esto significa que muchas de estas empresas se encuentran ahora en el limbo, a la espera de ser rescatadas o a punto de extinguirse. Con una recesión a las puertas, es difícil saber cuáles serán las supervivientes. Gracias por vernos.